Buenos días aún a todos y todas. Bueno, como dijo Claudio, mi nombre es Carlos Calderón. Yo soy de formación psicólogo, lo advierto desde ya, con lo cual muy probablemente mi presentación no va a ser muy técnica, pero más bien tiene un carácter, digamos, de poder ir mostrando cómo estamos intentando a partir de un grupo de colaboración, intentando integrar modelos que son tan distintos, ¿no? El tema de Machine Learning que tiene un interés más bien en la predicción y cómo esto lo podemos integrar, digamos, con modelos psicométricos que son de la orientación más bien inferencial y intentan más bien contrastar modelos, digamos, eh, teóricos, ¿sí? Primero, comentarles que esto es parte de un trabajo de colaboración en donde trabajamos, bueno, en la mayoría somos psicólogos de distintas universidades y bueno, ya el único que no es de, digamos, la especialidad es Juan, que al parecer está por ahí, es que nos está colaborando también con el tema ya más informático, ¿no? Y bueno, este trabajo surgió a partir de un proyecto FONIS, que en el fondo era un estudio con adultos mayores que era un objetivo bien concreto, que era evaluar, digamos, las propiedades psicométricas de un test, el Addenbrooke Cognitive Examination, que es un test utilizado en la atención primaria para poder diagnosticar eh, demencia, deterioro cognitivo. ¿Sí? Es un test heteroaplicado, lo aplica una tercera, tiene 81 ítems o tareas y tiene 5 subescalas, evalúa orientación, atención, memoria, fluencias verbales, lenguaje y habilidades visoespaciales. ¿Sí? Un poco el contexto, bueno, decidimos trabajar con este tipo de test porque, bueno, la literatura previa ha mostrado los beneficios que tiene la detección temprana y el tratamiento temprano en la demencia, que puede disminuir la velocidad del curso del deterioro, las ventajas que tienen los test psicométricos, que son muy económicos, de aplicación masiva y no se requiere la formación de especialista para su aplicación. Y bueno, las dificultades que tiene la evaluación de este tipo de deterioro, fundamentalmente en etapas tempranas, que se suele confundir o es difícil de diferenciarlo con un deterioro natural producto del envejecimiento y la posibilidad de que nos brinda el poder determinar patrones o cursos en el deterioro, o sea, cómo eventualmente la falla en determinadas tareas podría eventualmente darnos luces acerca de cómo las personas se van deteriorando y en función de eso poder utilizarlos como eh, ventajas para poder desarrollar técnicas de screening o de detección temprana. ¿Sí? Un breve, digamos, introducción a los modelos psicométricos. Bueno, los modelos psicométricos evalúan son modelos que intentan explicar de qué medida se pueden, digamos, evaluar características no observadas, que son las variables que fundamentalmente nosotros trabajamos en psicología, las llamamos variables latentes, y cómo estas generan las variaciones en las tareas o ítems y cómo estas pueden llegar a otorgar significado a las puntuaciones. ¿Sí? Entonces, la elección de un determinado modelo plantea hipótesis acerca de los mecanismos que subyacen, que no son observados, que subyacen en la generación de la respuesta, y esto tiene una serie de consideraciones de cómo posteriormente nosotros, desde el punto de vista técnico, desarrollamos los tests y los procedimientos a través de los cuales nosotros evaluamos su validez. ¿Sí? En psicología, el modelo más psicométrico más utilizado corresponde al modelo reflectivo de la variable latente. En el fondo es un modelo que relaciona los indicadores observados o ítems, la respuesta que las personas dan a un conjunto de preguntas, y lo relaciona con una variable latente, o sea, una variable no observada, a través de una función de regresión. ¿Sí? Tradicionalmente la teoría más utilizada es la teoría clásica de los tests. Esta tiene una asunción importante de las puntuaciones, sobre todo porque lo que hace es inferir el nivel de rasgo de los sujetos o de habilidad o en este caso deterioro a partir de la suma directa de las puntuaciones de un test. ¿Sí? ¿Cuántas correctas tengo? El problema que tiene esta clase de modelo es que en el caso nuestro particular del deterioro cognitivo,
es que es una asunción bien poco realista el hecho de que personas que tengan el mismo número de correctas, pero que esas correctas correspondan a preguntas distintas, tengan el mismo nivel de deterioro. ¿Sí? Con lo cual, eso es una limitación importante que tiene la teoría clásica de los test. ¿Sí? Eh, y, y, bueno, una de las respuestas a esta limitación es la teoría de respuesta al ítem, y la cual se basa ya no en modelos lineales como la teoría clásica, sino que más bien en modelos logísticos. Lo voy a explicar muy brevemente. Lo que hacen los modelos de teoría de respuesta al ítem es, a través de una función logística, relacionar el nivel de habilidad de las personas con su probabilidad de, de acierto a ese ítem. ¿Vale? Esta curva logística, existen varios modelos dependiendo del número de parámetros que se estima. El más utilizado es el modelo de 2 parámetros. En él, en la curva logística está definida por 2 parámetros. Uno es el parámetro de dificultad o parámetro B. Bueno, una cosa que no les comenté es que, a diferencia de la teoría clásica que trabaja sobre la suma de las puntuaciones para determinar el nivel de rasgo, la teoría de respuesta al ítem lo que hace es, lo determina a partir del patrón de respuesta, ¿sí? Y ese parámetro, digamos, está expresado en una distribución Z, ¿sí? Que va, bueno, tiene media 0 y varianza, desviación típica 1. Y como les decía, la curva está definida por 2 parámetros: el parámetro B, que es el parámetro de dificultad, que es donde está, digamos, se pronostica la probabilidad de 0,5, o dicho de otro modo, el nivel de rasgo en el cual la persona pasa de tener una probabilidad inferior a 0,05 a ser mayor a 0,05. Y el parámetro A, que indicaría la pendiente de la curva justo en el punto del parámetro B, ¿sí? Una de las ventajas que tiene es que, si se fijan, el parámetro de dificultad está en la misma métrica que el nivel de rasgo de los sujetos. Y esto es una ventaja súper importante porque me permite a mí poder seleccionar ítems según el parámetro de dificultad asociado a un nivel de rasgo determinado de los sujetos, o en este caso un nivel de rasgo de deterioro, ¿sí? El parámetro A de alguna manera define lo que se llama la función de información, que es el nivel en el cual, en qué medida ese ítem logra discriminar entre sujetos. Y como está asociado al parámetro B, yo puedo determinar esa función de información asociado al nivel de rasgo, ¿sí? Y si yo sumo las funciones de información de todos esos ítems, o de todos los ítems que conforman un test, yo puedo generar la función de información del test, que me indica el nivel de discriminación, de información o de fiabilidad que tiene ese test para cada segmento del nivel de rasgo de los sujetos, ¿sí? Y esto es una herramienta es muy relevante para nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué nos planteamos nosotros en nuestro estudio? Nos planteamos, bueno, la posibilidad de utilizar modelos TRI para determinar patrones de curso del deterioro dependiendo del nivel de fiabilidad de cada ítem en determinado segmento del nivel de rasgo. En función de las propiedades psicométricas, es posible seleccionar un grupo de ítems reducido, enfocado a distintos niveles de deterioro, o sea, a diferenciar el deterioro leve de deterioro normal y ya directamente de deterioro más severo. Y a partir de ahí nosotros podríamos aplicar técnicas de machine learning para poder predecir el nivel de deterioro, o sea, la presencia o no de un cuadro de deterioro cognitivo. Y bueno, el estudio, muy rápidamente, participaron 1.164 personas mayores, mayores de 60 años, 60%, o sea, 60 personas tenían diagnóstico de deterioro registrado en la ficha clínica. El instrumento, ya se los comenté, es el AC3, que mide estas 5 dimensiones o áreas de deterioro. Y adicionalmente se le aplicó una escala que es la GDS, que es una escala de observación clínica. Ahí existe un clínico, un médico, que hace una entrevista, y a partir de la entrevista y digamos, el nivel de afección en la vida cotidiana de las personas, le asigna
un nivel de deterioro o de afección, ¿sí? Y tienen 7 niveles, desde 1, ausencia total de deterioro, hasta 7 digamos, niveles severos. Los análisis que realizamos se basaron en 4 tipos de análisis. Análisis de dimensionalidad para determinar, digamos, que efectivamente estuviesen los ítems organizados en función de las dimensiones. Aplicamos curva ROC para poder ver en qué medida las puntuaciones de este test lograba, digamos, detectar o diferenciar la presencia o no de diagnóstico. Utilizamos la teoría de respuesta al ítem para poder determinar los parámetros y poder determinar, digamos, segmentos de fiabilidad de distintos conjuntos de ítems. Y finalmente, a partir de ahí, seleccionamos un conjunto muy reducido de 15 ítems o atributos de 2 dimensiones, y a partir de ahí intentamos aplicar técnicas de Machine Learning, en concreto KNN, para poder determinar en qué medida estos 15 atributos podrían predecir la variable clase, o en este caso las categorías del GDS. ¿Sí? Esto dio fruto a 3 manuscritos, 2 ya están publicados, uno está sometido, un tercero, y ya estamos trabajando en un cuarto y tenemos la posibilidad de poder seguir, digamos, elaborando, trabajando en un par más de manuscritos. Y en cuanto a los resultados, bueno, me voy a ir muy rápidamente. Este, eh, bueno, mostrarles primero que los resultados de análisis factorial ya nos empezaron a decir algunas cosas. En primer lugar, nos sugerían diferenciar la dimensión orientación-atención y tratarlas de manera, digamos, diferenciada. Luego aplicamos a través de las curvas ROC. Bueno, no solamente eso, sino que también nos dimos cuenta de que de las mejores, digamos, dimensiones o subescala del test global, al parecer las mejores eran orientación y memoria. Eran las 2 subescalas que tenían mejor funcionamiento en términos de dimensionalidad. Eso se vio también reflejado en los análisis, digamos, sensibilidad y especificidad de las curvas ROC, donde vimos que efectivamente orientación y memoria tenían, digamos, los mejores niveles de sensibilidad y especificidad comparado con el resto de las dimensiones. Luego hicimos una estimación, o comparamos el test total con la puntuación combinada de solamente orientación y memoria, y como vemos también en la curva ROC se ve que en términos generales no solamente esta escala de memoria y orientación es más reducida, sino que además tiene mejor funcionamiento. ¿Sí? Luego aplicamos las técnicas TRI. Aquí, bueno, estuvimos probando cada una de las subdimensiones de manera original, ¿sí? De cómo se fue planteado originalmente, y luego fuimos depurando la escala a través de los modelos TRI y fuimos presentando versiones reducidas, y bueno, los indicadores de ajuste en términos generales nos mostraron que estas versiones reducidas funcionaban bastante bien, ¿sí? Y mejor que las propuestas originalmente. ¿Sí? Lo más interesante muy probablemente tiene que ver con este gráfico. Aquí se muestra la función de información de las 4 dimensiones más importantes del test, y como podemos ver, está graficado en rojo. Memoria empieza a tener muchísima o presenta muchísima información en los segmentos más altos de deterioro, y su máxima discriminación se encuentra en torno a entre el nivel promedio y una desviación típica. O sea, en el fondo, las personas cuando empiezan a deteriorarse de manera cognitivamente, primero empiezan a tener problemas en memoria, ¿vale? Luego, cuando ya el deterioro empieza a aumentar, empieza a deteriorarse en orientación, y orientación alcanza su nivel máximo de discriminación entre -1 y -2 desviaciones típicas, y ya finalmente termina con lenguaje y con, digamos, la capacidad de visoespacial, ¿sí? Entonces, este gráfico nos informa eso, ¿no? El cómo, digamos, al parecer,
la teoría de respuesta al ítem nos está diciendo de alguna manera que podemos utilizar los ítems de memoria para poder discriminar en los primeros estadios de deterioro cognitivo, y ya digamos, la subescala o el rendimiento en orientación ya directamente nos podría decir cuando una persona ya entra en un deterioro ya más severo. Y posteriormente lo que hicimos fue, a partir de esta subescala de memoria y orientación, seleccionamos los 15 mejores ítems y los incluimos en un modelo de Machine Learning para poder predecir, digamos, o poder determinar en qué medida lograba predecir los distintos niveles de deterioro a partir de esta escala de observación clínica que aplica un médico, el GDS. Y bueno, la verdad es que en un principio los resultados no fueron muy buenos cuando trabajamos con todas las categorías, pero luego hicimos una recodificación y una agrupación y dividimos, o agrupamos los deterioros, la ausencia con los niveles leves, los moderados y los ya graves y muy graves. Y la verdad es que aquí, bueno, las métricas mejoraron bastante, aunque de alguna manera seguimos teniendo, digamos, algunos problemas para poder clasificar adecuadamente en algunas categorías, ¿no? Pero esto nosotros creemos que es fundamentalmente eh, que tiene que ver con las características de la situación en particular que queremos evaluar y de las características del deterioro cognitivo en particular, ¿sí? Pero bueno, en conclusión general, podemos decir que, bueno, los modelos logísticos tienen posibilidad de poder detectar patrones de deterioro, la ventaja que tiene la curva de información para poder ayudarnos a seleccionar ítems o conjuntos de ítems o test orientados a discriminar sectores específicos del nivel de rasgo latente, en este caso el deterioro, la capacidad y el potencial que tienen las técnicas de Machine Learning para la predicción, detección de niveles de deterioro cognitivo con muy pocos atributos. Estamos hablando de 15 preguntas que yo me tardaría 5 minutos en hacerle a una persona o menos. Y bueno, hay una rata de proporcionar evidencia empírica para el diseño de test de screening. Nosotros estamos planeando poder implementar estos 15 preguntas en una aplicación de teléfono celular para que pueda ser incluso aplicado en casa y poder hacer de alguna manera en una herramienta de screening masiva, ¿sí? ¿Cuáles son las limitaciones y desafíos? Bueno, la naturaleza continua de los patrones de deterioro. No estamos aquí trabajando con categorías diagnósticas, son artificiosas, son clasificaciones médicas, de ninguna manera obedece a la naturaleza continua, ¿sí? La evaluación subjetiva de la categorización de la herramienta diagnóstica por el médico, el desbalance de la variable clase. Sí, ya vimos que, bueno, que existen diferencias importantes entre los deterioros más severos y la ausencia o deterioros más leves. Tenemos que trabajar en estudios que aborden el desbalance, la variable clase, particularmente enfocado en esta clase de problemas, y el de poder desarrollar aplicaciones informatizadas en versiones reducidas del test, aplicaciones móviles, o lo que se llaman también los test adaptativos informatizados, que utilizan algoritmos que permiten, digamos, ir seleccionando los ítems en función de las características de los parámetros, de sus parámetros, van seleccionando ítems en función del rendimiento que está teniendo la persona en ese momento, ¿sí? Y bueno, eso es lo que les tenía que comentar. No sé si lo hice muy rápido o muy lento, o si di con el tiempo o no. No, Carlos, estupendo. Todo perfecto, justo en on No, time. no sé si tienen alguna duda, consulta. Eh, sí, hay Me una... preguntan, sí, aquí hay una pregunta. ¿Es posible aplicar esta propuesta de solución a otras patologías psiquiátricas o psicológicas de todas maneras? De todas maneras, sí. Bueno, yo creo que a cualquier otro tipo bueno, las técnicas logísticas, a cualquier otro tipo eh, de, de variables o atributos que tengan un determinado progresión. Incluso son muy útiles también en contexto educativo, ¿sí? Donde yo puedo ir
definiendo patrones de adquisición de aprendizaje, por ejemplo, no solamente de deterioro, sino que también de... Y, y sí, se pueden aplicar a otro tipo de patologías, de todas maneras. Sí. Yo creo que este es un primer paso como para... Yo estaba bien, no era muy conocedor de estas técnicas de Machine Learning y eso, y en un principio fui un poco escéptico, pero luego lo vi la aplicación y la capacidad de poder integrarlos con modelos psicométricos, y la verdad es que tiene un potencial tremendo. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. En la parte de Ah, aquí hay otra, sí. preguntas y respuestas hay una pregunta ahí, un poco Sí, larga como... ¿cómo toma en cuenta los datos en los test? ¿Es a través de una encuesta digital personal? ¿Qué tan fiables son los datos y se sabe que un paciente o pacientes pueden mentir sobre sus síntomas? Y si es que está consciente de que son médicos. Ah, bueno, a ver, lo que Son pasa es medios. que hay varias preguntas aquí. En primer lugar, este tipo de test, claro, así como está originalmente, se aplica digamos, presencialmente. ¿Sí? Lo tiene que aplicar una persona, un psicólogo, un médico, una enfermera, lo que sea. ¿Qué tan fiables son? Y si pueden mentir, sí. Lo que pasa es que, a ver, en psicología tenemos, si podríamos hacer una división entre tipos de test, tenemos dos tipos grandes, en los rendimientos óptimos y los de rendimiento típico. Los de rendimiento típico lo que intentan hacer es posicionar a las personas con respecto a una opinión frente a un objeto social, por ejemplo. No sé, me imagino que han respondido ustedes muchísimas veces las típicas escalas Likert, ¿no? Del acuerdo o desacuerdo. Ahí no hay respuesta ni correcta ni errónea, solamente es posicionar al objeto, o sea, al sujeto, en función de su posición con respecto al objeto. En cambio, esta clase de test son test de rendimiento óptimo, es como la PSU, ¿sí? Yo le digo a la persona qué día es hoy, y si no sabe, si lo sabe, o sea, es muy difícil mentir, a no ser que esté intentando en un contexto a lo mejor jurídico, esté haciéndose pasar digamos, por tener un cuadro de demencia, pero bueno, eso ya con una entrevista a un psiquiatra experimentado lo podría determinar. Pero cuando estamos hablando de test de rendimiento óptimo es un poco difícil, ¿sí? Este, poder, digamos, mentir o... Sí, y lo de, eh, lo de que si es que son conscientes de que son medidos. Ah, bueno, sí, eso. Entonces es muy difícil poder, en este contexto, yo no me imagino que una persona, a no ser que sea eso, en un contexto jurídico, no me imagino cuál sería la intención de una persona de poder puntuar mal en esta clase de test, pero muy probablemente si es que es un psicólogo experimentado que está aplicando y está viendo a la persona, lo más probable es que se dé cuenta de que si esté mintiendo o no. Pero bueno, ese es un problema que tienen los tests, digamos, en otros contextos que son peores, digamos. Eh, sí, eso. Carlos, a mí me quedó la duda, es que tú Sí, mencionaste que se quedaron con 15 variables, ¿cierto? No me quedó sí. claro cómo seleccionaron esas 15 variables. Seleccionamos las variables, dos criterios, que tuviesen la máxima curva de información, o sea, las que tuviesen ¿Mm? la mayor pendiente, digamos, que fuesen más discriminadoras y eso por un lado, y por otro Ujú. lado, que estuvieran en el nivel promedio, o sea, que su máxima nivel de discriminación estuviese como en el nivel promedio y en el nivel bajo, cosa de que obtener un conjunto reducido de ítems que tuviera máxima capacidad de discriminación tanto en el nivel de deterioro moderado como en el ¿Mm? nivel de deterioro severo. ¿Sí? Ya, Entonces ahí intentamos resolver esas dos clases de máxima ya, información y en esos segmentos. ya. Y respecto a los criterios de deterioro moderado, bajo, avanzado, ¿estaban todos balanceados o había Bueno, más no, de una sí, clase? sí, ese fue pasé rápido por ahí, después me di cuenta y era un tema súper relevante y es que efectivamente la variable clase es uno de los problemas, claro, ahí estábamos con Juan, nos estuvimos cabeceando un montón,
porque, claro, son clases súper, súper desbalanceadas y de hecho es la naturaleza, digamos, de la población. Hay mucha población sin deterioro, menos con deterioro severo y mucho menos, o sea, menos con moderado y mucho menos con severo, con lo cual es un problema al cual nos vamos a ir enfrentando siempre y estamos intentando evaluar de cómo poder, digamos, implementar técnicas para poder eh, evitar el mayor impacto de, de ese desbalance en la variable clase en los resultados que estamos obteniendo. Ya. Iván tiene la Sí, mano. Iván quiere hacer una pregunta. Sí, Con mira, eso, con eso cerramos, ¿eh? Las ok, preguntas. me interesa preguntarte qué tan, digamos, qué tan joven se puede detectar en una persona este tipo de patología. ¿Qué dice la literatura? ¿Qué es lo que han visto ustedes? O sea, Porque una vez que empieza el deterioro, eso ya no se detiene, digamos, pero ¿a qué nivel de edad se puede detectar? ¿Qué tan de- jóvenes? detectar a cualquier nivel. Lo que pasa es que aquí estamos hablando, asumiendo de que todas las personas con deterioro lo tienen a propósito de lo que se llama demencia primaria, que es a propósito del envejecimiento. Pero existen otro tipo de demencia, por ejemplo, las vasculares, un accidente vascular encefálico, eso lo podría generar a una persona a los 25 años. ¿Sí? Eso no sé si esa es la pregunta o a lo mejor la pregunta es más bien a qué hora empieza el deterioro. Bueno, sí, claro, a qué edad empieza, pero una vez que, o sea, yo siempre he pensado cómo tratar de detectar esto lo más temprano posible de manera de tomar acciones que de alguna forma retarden el Sí, deterioro. sí. O sea, esa es precisamente nuestra idea, es poder desarrollar test, digamos, con alto nivel de fiabilidad, con alto nivel de capacidad predictiva, económico, y que puedan ser aplicados a través, por ejemplo, de una aplicación. Entonces uno con el teléfono puede rápidamente, en 5 minutos, tener una evaluación con alto nivel de predicción, o sea, de capacidad predictiva para poder detectar, encender la alarma y poder ir a lo mejor a consultar o llevar al familiar a la consulta médica y en la medida de lo posible, digamos, implementar un tratamiento lo más rápido, que eso es muy, digamos, mejora bastante el curso del pronóstico. Ok, gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Carlos. Excelente, excelente Ok, y muy, muy motivadora la charla, digamos, por lo menos desde mi punto muchísimas de gracias, vista. Claudio. De mi punto de vista. Eh, Ok, Así que bueno, te encantado de estar aquí. agradecemos, te agradecemos y esperamos que no sea la última vez. Invítenme Ok, cuando quieran, yo encantado. ok, gracias. Bueno, Gracias, nada. Carlos.